Electrofisiología cardíaca. Y este tema es padrísimo porque todas las células miocárdicas, sin importar su tipo, participan en la actividad eléctrica del corazón. Entonces, sean células especializadas como estas, que están en los nodos sinoauricular y atrioventricular, que pueden servir como marcapasos porque de manera repentina se despolarizan, o sean células que están en las aurículas y ventrículos, que parecieran solo tener la función de contracción, todas las células miocárdicas van a participar en la actividad eléctrica del corazón. Para tener un poco de contexto, vamos a mencionar algunas peculiaridades de la contracción cardíaca. Y no es tema de contracción, pero es interesante que la diversidad de miocardiocitos se debe a estas diferentes características de los mismos. Por ejemplo, un miocardiocito va a tener una función dependiendo de su ubicación. Y también, por ejemplo, de los canales dependientes de voltaje que tenga disponibles, de las corrientes eléctricas que pasen a través de estos miocardiocitos, de su anatomía, de su morfología, incluso de la geometría del propio miocardiocito. Los miocardiocitos tienen su forma apantalonada, lo que les permite proximidad entre los mismos, pero también tiene uniones término-terminales, que son los discos intercalares. Y los discos intercalares son uniones tipo desmosoma, que son uniones mecánicas. La importancia de los mismos es que estas uniones mecánicas permiten la unión eléctrica entre los miocardiocitos. Esta unión se llama unión en hendidura. Y las uniones en hendidura son uniones por conexones, lo cual permite la propagación de un potencial de acción de un miocardiocito a otro directamente. ¿Por qué? Porque lo hacen a través de las conexinas. Entonces, estamos diciendo que los miocardiocitos que no son neuronas están haciendo una sinapsis que sería de tipo eléctrica. Y esa es la forma en que se propaga el potencial de acción. Bien, recordando algunos detalles sobre la contracción cardíaca, pues es muy importante la participación obligatoria de calcio, porque debe de haber un aumento de la concentración intracelular de calcio, es decir, en sarcoplasma, para que se pueda dar la contracción. Otra cosa importante es que también tenemos los túbulos T, solo que estos van a estar en la línea Z, a diferencia con el músculo esquelético que está entre la línea isótropa-anisótropa. Estos túbulos T van a estar formando diadas, es decir, solo es un túbulo T conectado con una cisterna de retículo sarcoplásmico. La despolarización de este túbulo T va a despolarizar también la membrana del retículo sarcoplásmico y entonces los canales de rianodina van a sacar calcio y vemos que es muy importante el calcio y es muy necesario porque la liberación de calcio es estimulada por calcio, es decir, el calcio que entró por la membrana celular va a también estimular la liberación de calcio por el retículo sarcoplásmico y este calcio que se acaba de liberar también va a estimular a más liberación de calcio. Y otra última cosa para recordar es cómo funcionan los canales dependientes de voltaje, que gracias a ellos vamos a generar nuestro potencial de acción en las células miocárdicas. Como ejemplo, el canal de sodio dependiente de voltaje tiene tres estados. El estado cerrado, donde la compuerta de activación que está extracelular está ocluyendo el paso de sodio. El estado activado, donde tanto la compuerta extracelular de activación está abierta y la compuerta intracelular de inactivación también está abierta. Y el estado inactivado, donde la compuerta de inactivación es la que está ocluyendo el paso del sodio. Ahora, tomemos en cuenta que el potencial de membrana es la comparación entre la carga interna y externa de la membrana celular, obteniendo un voltaje. Una célula en reposo puede tener un potencial de membrana de menos 90 milivolts, depende mucho del tipo de la célula. Y entonces, cuando la célula empieza a ganar cargas positivas a su interior, por ejemplo, sodio, este potencial de membrana se va a hacer menos negativo y más positivo. Entonces puede cambiar a menos 65 milivolts, menos 50 milivolts, menos 40 milivolts. Estamos hablando de un cambio en el potencial de membrana. Y este cambio puede ser tan importante que llegue a un umbral y que este cambio se propague por toda la membrana, haciéndose entonces un potencial de acción. También observamos cómo a menos 90 milivolts el canal de sodio dependiente de voltaje está cerrado, pero cuando se hace más positivo su voltaje, se abre y permite la entrada de sodio. Primero se activa la compuerta de activación y la misma carga de sodio que está pasando va a activar la de inactivación para que se cierre el canal.
solo que hay una diferencia de unos 10 milésimas de segundo para que primero se abra y luego se cierre la compuerta. Es así como estos canales permiten la propagación del cambio del potencial de membrana, es decir, un potencial de acción. Esta imagen de la derecha es muy buena porque nos permite ver la activación y la inactivación rápida de los canales de sodio dependientes de voltaje en comparación con la activación y la inactivación más lenta de los canales de potasio dependientes de voltaje. No solo eso, también podemos ver que esas activaciones son tiempo dependientes porque son más rápidos los canales de sodio dependientes de voltaje y se llaman canales rápidos, y por lo tanto los lentos son los canales de potasio dependientes de voltaje. Son tiempo dependientes, pero también son voltaje dependientes, porque como podemos ver, los canales de potasio se activan a diferentes voltajes y los de sodio en otro voltaje. Finalmente, con esto comprendemos por qué primero se da una despolarización que es más rápida, que está a cargo de los canales de sodio dependientes de voltaje, y una repolarización que es más lenta porque está a cargo de los canales de potasio dependientes de voltaje. Con todo lo anterior, ahora sí podemos imaginar cómo un miocardiocito primero debe despolarizarse para posteriormente tener la contracción. Esta coordinación maravillosa se llama acoplamiento de excitación-contracción. Y no solo se trata de una coordinación que hace un solo miocardiocito, sino que incluso las aurículas van a tener la contracción una sexta parte de segundo antes que los ventrículos. Esto ocurre a una frecuencia de 60 a 100 veces por minuto, como los latidos, y puede pasar hasta 100,000 veces en un solo día. Esta imagen nos permite ver cómo el potencial de acción se propaga anterogradamente y con relativa lentitud. Y es que para que exista un potencial de acción que se propague debe de existir una diferencia en el voltaje de una célula que vamos a llamar A respecto del voltaje de una célula que llamamos B. Entonces, el potencial de acción es directamente proporcional a la diferencia de voltaje que debe de existir entre la célula A y la célula B e inversamente proporcional a la resistencia que se nos oponga en las uniones de hendidura, que como decíamos eran las uniones por medio de las cuales tenemos conexión eléctrica y por donde se va a propagar todo el potencial de acción. A su vez, en esta imagen podemos ver representada una corriente catiónica que entra a despolarizar la célula A. También se le conoce como intracelular porque va hacia intracelular. Si suponemos que esta corriente es entrada de sodio, va a generar que exista una salida de potasio para equilibrar. Esta corriente va a ser saliente y va a llamarse extracelular, pero aquí vemos además algo muy importante que es la influencia de la célula A sobre la célula B, porque es en la célula B donde tenemos la generación de esta corriente extracelular. ¿Qué tan fuerte va a ser la corriente extracelular? Pues va a ser dependiendo de cuánto sodio esté entrando. Entonces son dos corrientes que son iguales, pero son en sentidos opuestos. Además, algo muy importante es que esta corriente extracelular genera un vector eléctrico instantáneo. Y bueno, esto es un claro ejemplo de cómo las corrientes eléctricas fluyen a través de una célula a otra. Ahora, si lo pensamos de nuevo, la célula A debió tener un cambio en el potencial de membrana lo suficientemente bueno para sobrepasar un umbral y que este cambio en el potencial de membrana se propagara como un potencial de acción a través de estas uniones de hendidura, ¿no? De la célula A a la célula B. Lo relevante aquí es razonar que tal vez B tiene un umbral distinto al umbral que tenía A. Y uno dice, ok, entonces este no se va a despolarizar porque está requiriendo más corriente. Y en realidad sí se va a despolarizar eventualmente porque A va a pasar todo su potencial de acción, se va a propagar todo hasta que B se despolarice. En el momento que B se empieza a despolarizar, B también pasa la corriente eléctrica hacia C, porque pues esto funciona como una sinapsis eléctrica, aunque no son células nerviosas, pero sí tenemos conexinas. Entonces, pero tal vez en este momento C no se despolariza, no se propaga inmediatamente su potencial de acción, porque todavía no llega a su umbral. Y esto nos hace pensar en cómo el potencial de membrana de A, la diferencia del potencial de membrana de A que vemos en esta parte, era mucha
en comparación con una célula que tiene su potencial de membrana como si estuviera en reposo de menos 90 milivolts. Y entonces, al momento que se va propagando este potencial de acción, el cambio en el potencial de membrana, que es el que se está propagando, se va disminuyendo hasta que eventualmente lleguemos a un potencial de membrana como de una célula que estuviera en reposo y por lo tanto ahí ya se terminó el potencial de acción. Entonces, es aquí cuando vemos que por eso el potencial de acción es anterógrado y tiene cierta lentitud porque tenemos que primero rebasar el umbral que tenga cada célula para que ésta se pueda despolarizar y seguir una secuencia. Lo interesante aquí es que para poder mejorar nuestro potencial de acción, lo que podría pasar es que desde un principio la corriente de despolarización que le llegue a la célula A sea mucho mayor y que por lo tanto A pueda despolarizar a la célula B y llegar a su umbral más rápido. Entonces, para eso necesitamos mayores canales dependientes de voltaje disponibles. Y otra cosa que podemos hacer es, como lo dice esta gráfica, es que el potencial de umbral que tenga la célula siguiente, la célula B, por ejemplo, sea más negativo. Entonces, con mayor facilidad vamos a poder generar el potencial de acción que se propague. Estas son como características para hacer más eficiente y eficaz el potencial de acción. Por estos mismos factores, en el corazón tenemos potenciales de acción rápidos como los que están en las aurículas y los ventrículos y los potenciales de acción que son más lentos como en los nodos sinusal y atrioventricular. Aquí vemos la representación del potencial de acción cardíaco en dos células diferentes. La primera es una célula ventricular, donde lo primero que llama la atención es que la meseta tiene una mayor duración, es más constante. Y abajo tenemos una célula que seguramente está en un nodo, ya sea en el sino auricular o en el atrio ventricular. Todo comienza por una despolarización rápida y esta se debe a corrientes, principalmente a la de sodio y a la de calcio. Esto está implicando que los canales de sodio dependientes de voltaje se activaron. Entonces tenemos una corriente entrante de sodio o de calcio. Ambos deben de estar participando en las células porque si no, no sería una despolarización rápida. Sin embargo, hay una predominancia y vemos que las corrientes de calcio permiten la despolarización en las células que están en los nodos como el sino auricular o en el atrio ventricular, y la de sodio es la corriente más fuerte que podemos tener en las células ventriculares o también en las auriculares o en las fibras de Purkinje. Inmediatamente, unas 10 milésimas después, los canales de sodio dependientes de voltaje se inactivan, contribuyendo a la repolarización rápida. Pero no solo eso, ahora también se van a activar los canales dependientes de voltaje de potasio, también contribuyendo a la repolarización rápida. A continuación se genera la meseta, que depende de la corriente continua de calcio, y por ahí algunos canales de sodio dependientes de voltaje tardíos que aún no se han inactivado. Otros contribuyentes en menor medida que no se mencionan usualmente son los intercambiadores electrogénicos. Por ejemplo, la bomba sodio-potasio, súper importante, y también el intercambiador de sodio-calcio. Aquí las corrientes de potasio prevalecen y aquí ya estaríamos hablando de una repolarización tardía por los canales de potasio que son más lentos. Justo esta última parte de la repolarización se le conoce como fase diastólica eléctrica. Y por supuesto que existe la fase diastólica eléctrica máxima, que es la parte más negativa de la repolarización. Interactúa en la fase 4 con la corriente de marcapaso, que se activa lentamente. Dato interesante que la corriente de sodio, que es la más intensa en las células ventriculares, es justamente la más intensa porque estos miocardiocitos pueden tener hasta 200 canales de sodio dependientes de voltaje disponibles por cada micra cuadrada. Y como recordatorio, estos canales de sodio dependientes de voltaje pueden ser inhibidos por toxinas como la acitoxina, conotoxinas y sobre todo la tetradotoxina que tiene el pez globo, y medicamentos que ahora no solo van a ser anestésicos, sino también antiarrítmicos. Por ejemplo, la lidocaína, la procaína, tetracaína.
Y por otro lado, los canales de calcio dependientes de voltaje también pueden ser inhibidos por medicamentos como el nifedipino, que es una dihidropiridina, el verapamilo, que es una fenilalquilamina, y el diltiazem, que es una benzodiazepina. Bien, es interesante cómo los miocardiocitos utilizan la corriente de potasio para la repolarización. Esta puede tardar entre 20 a 100 milisegundos. Y bueno, la podemos dividir en relativamente rápida o relativamente lenta, dependiendo de los canales heteroméricos que utilice. No solo eso, esta corriente podemos tenerla en temprana de salida, por ejemplo, en las células auriculares o ventriculares. Esta es transitoria y se inactiva rápidamente, por eso se llama así, temprana de salida. Otra es que esté relacionada a las bajas concentraciones de ATP y que eso permita que se libere el potasio. Y otra es la activada por proteína G. Por ejemplo, en el caso de la acetilcolina, que activa receptores muscarínicos, la proteína G, pues esto estimula para la liberación de potasio, la corriente de potasio. Esto es verdaderamente importante porque va a disminuir el ritmo de marcapaso que puede tener pues las células que funcionan como marcapaso. Por ejemplo, pues ya decíamos, ¿no? Las del nodo sinoauricular, atrioventricular y las células de las ramas de Purkinje. Vemos que los potenciales de acción son diferentes dependiendo de la ubicación de las células cardíacas y también de las corrientes que son dominantes en las mismas. Por ejemplo, la de los nodos son parecidas entre los nodos y las del músculo auricular y ventricular o las fibras de Purkinje son parecidas. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, la corriente de calcio es fundamental porque contribuye a la actividad de marcapaso del nodo sinoauricular y atrioventricular. Porque quedamos que la corriente de sodio que genera la despolarización rápida no está presente dominantemente en este tipo de células, en las del nodo sinoauricular y en las del atrio ventricular. Entonces, en el nodo sinoauricular, las corrientes que tenemos van a ser la de calcio, que es la dominante, de potasio y la corriente de marcapasos, al igual que en las fibras de Purkinje y en el nodo atrioventricular. Por otro lado, entonces, en el músculo ventricular y auricular, las corrientes que vamos a tener son distintas. Son las de sodio dominante, las de calcio, que no es tan importante, y la de repolarización de potasio. Por lo que los potenciales de acción de estas células son el producto de la interacción de muchas corrientes eléctricas. Sí, ya. Cuídense, bizcochitos.